Está en línea, vamos a saludarlo a Fernando. Fernando es mi hermano, pero más allá de eso, lo hemos tenido aquí muchas veces como columnista en el programa, de distintos temas, ¿no? De temas políticos, de temas culturales y ni hablar de lo que él más conoce, que es el tema de la discapacidad. En esta oportunidad y en este tiempo, en razón de su, primero, pertenencia política y por sobre todas las cosas, pertenencia al movimiento y militancia al movimiento de la discapacidad, ha sido convocado por el Ejecutivo para integrar el Poder Ejecutivo Nacional como subdirector o director adjunto de la Agencia Nacional de Discapacidad. Exactamente, y esto ha firmado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el decreto de, nombrándolo en este caso, a mi amigo que lo tenemos al aire, que lo felicito, primero por este cargo, y segundo por tener un hermano como Fabián. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? Bien, un placer saludarlos. Estamos saludándote con Fabio Romano después de tanto tiempo. Sí, estaba dudando si era Fabio o no iba a arriesgar ningún nombre por las dudas, ¿viste? Porque como no, esto es radio, no se ve. No sé. Claro. Bueno, vos sabés que, primero dice Fabio si ya te levantaste después del sábado, si ya te recuperaste. No me diga que... No, esto es fútbol, esto es revancha, esto te da revancha todo el tiempo y además, viste cómo es River, te mata pero también te levanta. Bueno, Fernando, hablemos de temas serios. Bueno, ¿cómo andás, hermano? ¿Bien? Bien, muy contento con este tiempo que estamos atravesando, que tiene la paradoja de ser muy complejo por la herencia recibida, por el Estado en general que tiene el Estado nacional y lo que ha generado en la sociedad toda, pero muy entusiasmado con el proyecto político que encabeza el presidente Alberto Fernández con Cristina para ponernos de pie nuevamente, ¿no? Pues es que en muchos lugares... entusiasmado y trabajando muchísimo cada día. Si todo, digamos, funcionario con el que hablas dice está en algunas cosas detonado. ¿Cómo encontraste vos cuáles son los mayores inconvenientes que encontraste ahora al asumir esta responsabilidad? El estado de la Agencia Nacional de Discapacidad que se encontró es muy lamentable, digamos, primero porque una gran desatención de los beneficiarios, digamos, de la gente, un organismo que se creó para generar políticas públicas que estaba sin gestión y con eso, con muchos perjuicios para la gente de carne y hueso todos los días, porque encontramos 130.000 expedientes de pedidos de pensiones archivados, porque había una deuda millonaria de 9.000 millones de pesos con prestadores de Incluir Salud, que es el programa federal que funciona como obra social que atiende a las personas justamente que son beneficiarias de pensiones no contributivas, y a eso se suma haber retirado a la agencia de la discusión de todas las temáticas de políticas públicas en relación a la discapacidad. Así que fue muy lamentable lo que se hizo estos años y una gran tarea de reconstrucción que tenemos con el compañero Claudio Espósito, que es el director ejecutivo, con el cual me toca compartir este tiempo de gestión tan relevante para nuestro colectivo en este momento. Tené cuidado, vos sabés que yo no sé si es la línea o algún movimiento que hace que la voz se vaya por momentos. Pero es el teléfono que se me pasa de manos libres ahí está. Pero quiero preguntarte por una característica. Yo estuve en el acto cuando se lanzó, digamos, esta etapa de la agencia, más allá que los decretos terminan de formalizarse en estos días, pero en realidad ustedes están en funciones ya desde el 20 y pico de enero. Una de las cuestiones de las que se hablaba mucho desde el propio colectivo de personas con discapacidad, esto de, digo tu caso, como el de otros también, el de otros compañeros, de tener una representación propia, es decir, que de tener voces que sean propias del movimiento de la discapacidad dentro de lo que es la generación de la política pública. Sí, Fabián, esto es un hecho histórico en la Argentina. El movimiento, el colectivo de las personas con discapacidad, el movimiento representativo, ha generado muchísimos militantes, muchísimos activistas, a través de organizaciones sociales, a través de sindicatos, a través de centrales obreras,
de distintas manifestaciones de esa representatividad que veníamos actuando en cuanto a generar incidencia en las políticas públicas desde hace muchos años, fundamentalmente a partir de 2006, que se promulga la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y instrumento que fue adoptado por Argentina en 2008. Pero todo ese colectivo organizado recoge la experiencia de muchos años de militancia de una gran cantidad de gente y de una gran cantidad de organizaciones. En este caso, nos toca a Claudio Espósito y a mí asumir este rol en representación de todo ese colectivo. Claudio es papá de una niña con discapacidad, de una joven con discapacidad, en mi caso soy una persona ciega, y los dos provenimos del sector de la militancia de la temática de la discapacidad por los derechos de nuestros pares. Así que hay una gran oportunidad, pero a su vez también una gran expectativa y mucha demanda por resolver no solo la coyuntura, sino temas históricos que son cruciales para este sector de la población, que supera largamente los 5 millones de personas. 5 millones de personas en todo el país. Si tomásemos cualquiera de los temas, por ejemplo, no sé, cupo laboral, por mencionar uno de ellos, en un tiempo donde el empleo ha estado en crisis y está todavía en crisis para todos. El cupo laboral, el gobierno anterior lo redujo prácticamente a menos del 1% dentro de la planta del Estado. Recordamos que ahí el número, el piso es de un 4%, así que estamos bastante lejos, y estamos ahora arrancando un trabajo coordinado de articulación con la jefatura de gabinete y con los demás ministerios para comenzar a revertir estos números tan dramáticos, que son personas excluidas del mercado laboral, en este caso del empleo público, que es, a nuestro entender, uno de los grandes garantes de que las personas con discapacidad puedan llegar a desempeñarse en un puesto laboral, porque el ámbito privado lamentablemente viene siendo expulsivo, no tiene una imposición legal, como en este caso el Estado nacional, para cumplir con un cupo, y sus políticas se han limitado más a lo que es la responsabilidad social empresarial, que ha hecho bastante, pero que es como que tiene ciclos, a veces es más activo, a veces menos activo. Nosotros confiamos que si desde el Estado podemos impulsar con fuerza la inclusión laboral de personas con discapacidad para alcanzar el cupo del 4%, vamos también esperemos lo que todos confiamos, que el gobierno del presidente ponga de pie la economía, active el consumo, genere nuevas oportunidades, también para las pymes y para el mercado en general. También el ámbito privado nos acompañe en esta cruzada para que las personas con discapacidad accedan al empleo, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Vos hablabas de este tema, pero más allá del tema laboral, ¿cuál es el mayor déficit que hay en la sociedad hacia las personas con capacidades diferentes? Sí, nosotros hablamos de personas con discapacidad, no de personas con capacidades diferentes, porque en definitiva todo el mundo tiene capacidad para hacer algo. Fabián canta muy bien y yo no tanto, o bastante menos, y así podemos citar muchos ejemplos. Cuando nos referimos a capacidades diferentes o capacidades especiales, de alguna manera estamos ocultando lo que implica la discapacidad, y estamos llamando a una temática social, que es una problemática muy compleja por una terminología que no da cuenta de la real dimensión que tiene esa temática, ¿sí? Por eso, desde el modelo social de la discapacidad, que es la convención, que lo instala la convención, el término para referirse a nuestro colectivo es personas con discapacidad. Y en cuanto a yo creo que una de las barreras más fundamentales
por la que tenemos que trabajar todos los actores que podemos tener incidencia, es la barrera cultural. Si resolvemos la barrera cultural, si avanzamos en ese sentido, muchas de las cuestiones que vienen atrás van a comenzar a resolverse más de forma natural. Indudablemente donde tenemos que dar mucha fuerza, más allá de la coyuntura, de trabajar por la inclusión educativa, por la inclusión laboral, por derribar las barreras de accesibilidad en todos los campos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que dar fuerte una batalla cultural en todos los ámbitos de la sociedad para derribar estigmas, para derribar prejuicios, para dejar de que la gente vea a personas pensando más en lo que le falta que en la potencialidad. Y justamente el término discapacidad o el concepto sociológico de discapacidad tiene que ver con la interacción de una persona con algún déficit físico, como en mi caso de no ver, o una persona que utiliza silla de ruedas, con las barreras que le presenta el entorno. Y esas barreras surgen fundamentalmente de lo cultural. Y por eso ahí le tenemos que poner mucha energía a todos, y por la experiencia que el ET11 tiene, la que ustedes han desarrollado tantos años, el rol de los medios de comunicación es crucial para nosotros en este caso.